En el tema número 3 vamos a hablar acerca de las bases biológicas de la conducta. Quiere decir que vamos a hablar acerca del sistema nervioso, las funciones del sistema nervioso, las consecuencias si es que hubiese alguna lesión cerebral. Este tema está relacionado con una de las ramas de la psicología llamada psicología fisiológica o psicofisiología, que estudia las conexiones neuronales. El sistema nervioso central, de todo el sistema nervioso central, la neurona va a ser considerada como la unidad anatómica y funcional. O sea, en otras palabras, va a ser la unidad mínima. Observa acá en el dibujo, por ejemplo, tenemos varias formas de neuronas, varios tamaños también de neuronas. Sin embargo, a pesar de sus formas o tamaños, va a tener las siguientes partes. A las ramificaciones se le conoce con el nombre de dendritas. Tenemos también al núcleo. Lo que rodea al núcleo viene a ser el soma o cuerpo celular. Y toda la estructura larga que puedes observar viene a ser el axón. El axón está recubierto de una estructura llamada mielina o vaina de mielina. Y entre un espacio y otro espacio de esta envoltura de mielina vamos a encontrar al nodo de Rambier. Si observas la parte final de la neurona, tenemos al terminal del axón. Esas son las partes principales de las neuronas. Ahí están señaladas cada una de las partes, dendritas, cuerpo celular, nodo de Rambier. Cada una de las partes están señaladas en el dibujo. Cuando las neuronas se comunican, a la comunicación entre dos o más neuronas, sabemos que se le conoce con el nombre de sinapsis. Acá en la parte inferior, por ejemplo, las neuronas se están comunicando, ¿verdad? ¿Cómo es su comunicación? Química. Antiguamente se pensaba que cuando las neuronas se comunicaban, se pensaba que se tocaban, o sea, pensaban antiguamente que la comunicación entre neuronas era un contacto físico, pero en la actualidad, gracias a las investigaciones microscópicas, puedes observar que las neuronas se acercan mucho, pero no se están tocando. Hay un espacio sináptico. Entonces, la comunicación no va a ser física, sino la comunicación va a ser electroquímica. Quiere decir que la primera neurona le vierte sustancias químicas a la segunda neurona. Esas sustancias químicas se van a llamar neurotransmisores. Ahí está, chicos, la sinapsis es la comunicación entre dos o más neuronas. Generalmente la sinapsis se da entre neuronas, también puede hacer la comunicación entre una neurona y un músculo también, o entre una neurona y un ganglio, también puede ser de esa manera la sinapsis. Acá tenemos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas u hormonas que segregan las neuronas. Por ejemplo, ahorita estamos segregando varias sustancias químicas. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro está trabajando y segrega sustancias químicas que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con los movimientos. Repito, no nos damos cuenta, pero estamos segregando sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Por ejemplo, tenemos a la dopamina como una sustancia química, a la serotonina, la acetilcolina y otros neurotransmisores más que participan en ciertas funciones. Estos neurotransmisores se tienen que producir de manera adecuada en nuestro cerebro, ya que si hay una producción exagerada o hay un déficit de estas hormonas o sustancias químicas, podría producir algún trastorno. Por ejemplo, tenemos el primer caso, la llamada dopamina. La dopamina es una sustancia química que produce nuestro cerebro que tiene que ver con los movimientos. Por ejemplo, ahorita si estás caminando, si estás escribiendo, por ejemplo, todo lo que es movimientos, participa la dopamina. ¿Qué pasaría si nuestro cerebro produce exagerada dopamina? El aumento de este neurotransmisor está relacionado con una enfermedad mental llamada esquizofrenia. Quiere decir que los pacientes que tienen esquizofrenia probablemente han desarrollado la esquizofrenia porque su sistema nervioso central, principalmente a nivel de neuronas, se ha producido un exceso de dopamina.
En la actualidad no se sabe por qué, ¿no? Algunos organismos producen ese exceso de dopamina, generando pues este trastorno mental llamada esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia es una enfermedad mental por la cual la persona escucha voces o mira personas que no existen, pero hay varias causas de la esquizofrenia, varias causantes. Algunas personas desarrollan esquizofrenia por herencia, aunque la probabilidad es mínima. Otras personas desarrollan esquizofrenia por traumas no superados. Depende, hay organismos que no necesariamente van a desarrollar esquizofrenia porque todos reaccionamos de manera diferente, pero hay otros que desarrollan esquizofrenia por un aumento de esta sustancia química llamada dopamina. La dopamina también está relacionada con otra enfermedad, a ver si observamos la otra enfermedad a la cual relacionan a la dopamina, es la enfermedad de Parkinson o mal de Parkinson. La disminución de esta sustancia química, la disminución, la poca producción de dopamina en el cerebro por parte de las neuronas puede generar esta enfermedad llamada el mal de Parkinson. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar del mal de Parkinson o han visto algún familiar que sufría de esta enfermedad Parkinson. En la actualidad tiene tratamiento, si bien es cierto, pero de todas maneras vamos a explicar, ¿ya? La enfermedad de Parkinson generalmente le da a personas mayores de 60 años o mayores de 65 años. O sea, por ejemplo, nuestros abuelitos podrían padecer de esta enfermedad, la de Parkinson. No todos, el 10%, el 15% de nuestros abuelitos podrían padecer de esta enfermedad que consiste en que el cuerpo empieza a presentar temblores. O sea, se empieza a mover nuestro brazo, empieza a temblar nuestro brazo, nuestro tronco, nuestra pierna, nuestra mano empieza a temblar y estamos escribiendo y está temblando. Queremos comer, está temblando. Estamos sentados, está temblando todas las partes de nuestro cuerpo y el abuelito se desespera porque no sabe qué hacer para cambiar estos temblores. Vuelvo a repetir, en la actualidad hay medicina avanzada que felizmente controla estos movimientos involuntarios. De esa manera, digamos que solucionando en parte la enfermedad de Parkinson. Otro neurotransmisor, jovencitos, es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con el hecho de estar dormido o el hecho de estar despierto, pero también la serotonina se relaciona con nuestras emociones. Tiene bastante relación con nuestras emociones, tanto es así que algunos investigadores piensan que la serotonina está relacionada con la depresión, los trastornos emocionales o trastornos depresivos. Es por eso que en casos de depresión, por ejemplo, moderada, o en casos de depresión, en este caso grave, el psicólogo cuando deriva al paciente a un psiquiatra, como el psiquiatra es médico, entonces lo que hace el médico es al paciente con depresión le receta antidepresivos. Y los antidepresivos son pastillas que producen serotonina que al organismo le está faltando y de esa manera la persona poco a poco salga de su depresión. Tenemos también la acetilcolina, neurotransmisor que se relaciona con la memoria. Por ejemplo, ahorita estás escuchando la clase, estás intentando memorizar parte de la clase, quiere decir que estás produciendo acetilcolina. Entonces, se produce en cantidades adecuadas la acetilcolina. ¿Qué pasaría si hay un déficit de este neurotransmisor? Podría causar una enfermedad llamada el mal de Alzheimer, o Alzheimer, ¿verdad? No sé si has escuchado hablar de la enfermedad de Alzheimer. Si algún familiar nuestro o vecino tal vez sufre de esta enfermedad, el Alzheimer. ¿En qué consiste? En que, igual que Parkinson, lo presentan mayores de 60 o 65 años, consiste en que la persona anciana, no todos tienen este problema, un cierto porcentaje, pero la persona anciana pierde poco a poco la memoria. Un día sabe qué día es hoy, otro día no sabe qué día estamos, un día se acuerda de tu nombre, otro día no se acuerda de tu nombre, entonces pierde poco a poco la memoria. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, se va deteriorando al organismo. Cuando un familiar sufre de Alzheimer, no hay que dejarlo solo, porque podría salir
ir a la tienda este familiar y jamás regresar, porque se le olvidó cómo regresar a pesar que la tienda está cerca. Podría perderse. Es más, muchos familiares con Alzheimer se terminan perdiéndose y al final a veces los encuentran y a veces no. Entonces, es una enfermedad por la cual no solamente sufre la persona, sino también los familiares, porque, repito, poco a poco se va deteriorando el organismo y va desapareciendo la memoria, salvo que la enfermedad sea detectada a tiempo. Si es detectada a tiempo, hay ejercicios, hay medicina para detener o para controlar el avance de esta enfermedad. La acetilcolina también se relaciona con el aprendizaje y la motivación. Las endorfinas, neurotransmisor que conduce al cerebro las señales de dolor. Cuando tú recibes un golpe, de manera casual hay un golpe, recuerda que al inicio te duele mucho cuando recibimos un golpe, pero después el golpe empieza a disminuir. El golpe disminuye gracias a las endorfinas. El cerebro, las neuronas producen endorfinas y poco a poco el dolor disminuye. Entonces, se alivia el dolor gracias a la producción de endorfinas. La adrenalina es un neurotransmisor que participa en situaciones de peligro, en situaciones de mucha tensión. Por ejemplo, si hay un terremoto, temblor, una balacera. Si estás al medio de una balacera, es una situación de peligro, ¿verdad? Cuando hay un asalto, por ejemplo, es una situación de peligro. En ese momento tensionante, en ese momento peligroso, tu organismo está segregando adrenalina y preparándolo de esa forma para escapar, para huir. Pero la adrenalina también se segrega cuando practicamos deportes de alto riesgo, de alta tensión. Por ejemplo, hay personas que les gusta practicar paracaidismo, puenting, canotaje, ciclismo de montaña. Les gusta escalar también, en este caso montañas. Son deportes donde hay mucho peligro, están retando prácticamente a la muerte. Entonces, en ese momento de mucha tensión, de bastante peligro, el organismo segrega esta sustancia llamada adrenalina. GABA. GABA es un neurotransmisor que está relacionado con una enfermedad llamada la corea de Huntington. Es una enfermedad grave, es una enfermedad rara, es una enfermedad neurológica, o sea, participan las neuronas. Algunos investigadores creen que tiene relación con la herencia y se va a llamar así la corea de Huntington en honor a George Huntington, que fue uno de los primeros médicos que describe esta enfermedad en el año de 1872. A diferencia de Parkinson, puedes observar en el dibujo en la parte inferior, a la diferencia de Parkinson, mira, observa, el organismo del sujeto es como si estuviera torciéndose, ¿no? Al momento de caminar, no puede caminar de forma firme, sino camina como si estuviese todo su cuerpo, en este caso, con movimientos ondulatorios. Se tuerce su brazo, su pierna, su cabeza. Entonces, presentan movimientos bastante ondulatorios. Entonces, es muy importante estas sustancias químicas y otras sustancias químicas para mantener a nuestro organismo en equilibrio, ya que el aumento o déficit podría generar alguna enfermedad. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, puedes hacerlo a través del chat y de esa manera podríamos ir aclarando o especificando algunas cosas. ¿Ya, chicos? Continuemos. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso central. Bueno, hemos hablado de la neurona que era la unidad mínima. Ahora vamos a hablar de todo el sistema nervioso central. Mira, observa acá el dibujito. Ese dibujo tiene que ver con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos partes. La parte superior viene a ser el encéfalo y la parte inferior viene a ser la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central, repito, se divide en dos partes. En el encéfalo y la médula espinal. Ahí está. Concéntrate en la parte superior. En la parte superior tenemos el encéfalo. El encéfalo
está conformado por 3 partes, ¿ya? El encéfalo, voy a señalar, el encéfalo está conformado por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco, perdón, tronco encefálico o bulbo raquídeo. Estos 3 que están de color morado, estos 3 vienen a ser la parte del encéfalo. En cambio, esta parte alargada que puedes observar, viene a ser la médula espinal. La parte alargada viene a ser la médula espinal. Ya, chicos, la médula espinal se localiza dentro de la columna, dentro de nuestra columna vertebral. Tú sabes que la columna vertebral es un huesito, ¿no? Que está a lo largo de toda nuestra espalda. Dentro de la columna vertebral está la médula espinal. Es una parte del sistema nervioso muy importante porque la médula espinal es considerada el centro de los reflejos. Cada reflejo que nosotros tenemos, cada reflejo que nosotros presentamos, parte de la médula espinal. Por ejemplo, cuando tú tocas la plancha que está caliente, automáticamente retiras la mano, porque obviamente te está quemando, ¿no? Esa respuesta automática de retirar la mano cuando tocas la plancha caliente, a esa respuesta automática que no lo pensamos, porque los reflejos no se piensan, se reacciona nada más, a esa respuesta automática se le llama reflejo. Entonces, ese reflejo de retirar la mano ante la plancha caliente parte de la médula espinal, ¿sí? Tocas un cactus, automáticamente retiras la mano, ¿cierto? Si alguna vez te ha pasado corriente enchufando tu celular, automáticamente tu cuerpo va hacia atrás. O si te has caído, te has resbalado, automáticamente colocas tu mano al suelo para no golpearte el rostro. Todas esas respuestas automáticas y más respuestas automáticas que tenemos participan o se relacionan con la médula espinal. La médula espinal también es como un conducto o camino que lleva la información de la parte externa hacia la parte interna. Conduce la información, conduce el impulso nervioso, es como un conducto, repito, como un camino. Lleva la información a todas las áreas del cerebro y otras áreas, y luego sale la información a través de los brazos y las piernas. Es por eso que esta estructura es muy importante, ya chicos. Alguna lesión a la altura de la médula espinal, podríamos quedar paralizados la mitad del cuerpo. Hay que tener cuidado de las caídas, ¿sí? Porque una caída brusca, una caída, en este caso exagerada, puede dañar nuestra médula espinal y lamentablemente quedarnos en silla de ruedas para siempre. Cuando la médula espinal se daña, podría causar una hemiplegia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una caída de un segundo piso, de un tercer piso, de un cuarto piso. Hay personas que han caído del quinto piso y felizmente han sobrevivido, pero ya no pueden caminar, porque en la caída han dañado su espalda, su columna y por ende la médula espinal. Ahora también depende, ¿no? Depende de la caída, por ejemplo, o si la caída ha sido en carretera, si la caída ha sido en trocha, o ha sido en un concreto, en una vereda, también de eso va a depender. Porque a veces te caes nada más de la escalera, y ha sido una caída brusca, a pesar que ha sido nada más de la escalera, y eso también podría causar parálisis de la mitad del cuerpo. Algunas parálisis uno lo soluciona a través de terapias, pero hay casos en los cuales no tiene solución. Ahora, si la lesión de la médula espinal es grave, no solamente puede causar hemiplegia, sino también puede causar cuadraplegia. Cuadraplegia, en la hemiplegia no podemos mover de la cintura para abajo, pero en la cuadraplegia no podemos mover no solamente las piernas, tampoco podemos mover los brazos. Quiere decir que la persona no puede utilizar ni brazos ni piernas. Toda su vida va a depender de sus familiares, hasta para bañarse o para ir a los servicios higiénicos, porque brazos, piernas no están imposibilitados, ¿ya? A ver, por ahí me dicen, pero Miss, ¿cuál es la plataforma menos dura para caer?
Uy, hasta donde sé, la más dura es el cemento o el concreto, pero repito, eso también depende, ¿no? O sea, ha habido personas que han caído del 5.º piso y felizmente no han sufrido ni hemiplegia ni cuadraplegia, a pesar que donde han caído es vereda, es que han caído de costado o algo los ha amortiguado, o sea, depende, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos de actores que supuestamente tienen que volar, ¿no? Y tú sabes que detrás de cámara, en realidad el actor no está volando, sino lo están sosteniendo a través de una grúa. Y ha habido casos de actores en la cual la grúa no les ha sujetado bien y han caído y han terminado pues con hemiplegia. Y ha habido un caso incluso a nivel, mundial. No solamente puede ser caídas de las escaleras o de algún piso, ¿no? También puede ser, te vas a cabalgar, por ejemplo, te subes al caballo y se supone que tienes que permitir que alguien guíe al caballo, pero si tú por demostrarle a alguien te pones a cabalgar sin saber, el caballo te puede lanzar o botar varios metros y si la caída ha sido fuerte, brusca y sobre todo ha dañado la médula espinal. ¿Cómo sé yo si ha dañado la médula espinal? Cuando la caída ha sido sobre la espalda, sobre la columna, porque hay caídas de cabeza, ¿no? Hay caídas de pie, pero cuando es sobre la espalda, sobre la columna, o es sobre el pie, pero tan fuerte, ahí sí podría causar, en este caso, las lesiones, la médula espinal. Entonces, mucho cuidado ya, chicos. Cuando limpien sus ventanas también, que estén en el tercer piso o segundo piso, tomar las precauciones, que alguien, por ejemplo, les sujete para evitar pues ciertas lesiones en la médula espinal. Cuando vas en carro, colocarte el cinturón de seguridad, el cinturón que protege la vida, porque imagínate, un choque muy fuerte entre dos autos, nosotros salimos volando, ¿no? Disparados. ¿Y dónde crees que vamos a caer? Sobre una pista, sobre otra autopista. Entonces, es muy peligroso, ¿verdad? Listo. Gracias por sus preguntas, gracias por sus dudas. ¿Está bien? Listo. Muy bien, ahora vamos a concentrarnos en la parte superior. En la parte superior tenemos al encéfalo. El encéfalo está conformado, hemos dicho, por 3 partes. El encéfalo está conformado por el cerebro, está conformado por el cerebelo y está conformado por el bulbo raquídeo. Aquí hay otras partes más, pero solamente se está aprovechando el gráfico para señalar, ¿no? Que esta parte se llama meninges, esta partecita de acá se llama hipófisis, pero no forman parte del sistema nervioso central, sino que son datos adicionales. ¿Sí? A ver, por ahí me consulta Miss, y si la médula espinal está conectada con el encéfalo puede sufrir algún daño. Sí sufre algún daño, pero un daño indirecto, ¿no? Porque mira, si la médula espinal es quien lleva la información hacia arriba, hacia el encéfalo, si la médula espinal está dañada, la información ya no termina de viajar. Entonces mi cerebro me dice, camina, pero como no termina de viajar la información de caminar, no podemos caminar. Mi cerebro me dice que alguien ha puesto un pedazo de hielo en mi pierna, por ejemplo, ¿no? Y la sensación de hielo, la sensación de frío, no termina de viajar por la médula espinal. Es por eso que hay personas que cuando sufren un accidente dicen, no siento mi pierna, dicen, ¿no? Le peñizcan, le ponen un hielo, por ejemplo, y no sienten su pierna porque se supone que esa información debió llegar arriba, al encéfalo, y lamentablemente pues no termina de viajar. Entonces hay un daño indirecto porque no vas a poder usar tus otros órganos de forma adecuada. ¿Ya, chicos? También una forma de dañar la médula espinal es cuando nos cae una bala. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una bala atraviesa la médula espinal? O una bala roza la médula espinal. Bueno, si roza puede ser que nos salvemos, pero si una bala atraviesa la médula espinal, también podríamos quedar hemipléjicos o cuadraplégicos. Por eso, cuando hay una balacera, lo primero que tenemos que hacer es lanzarnos al suelo. Pero si vamos a correr sin saber, despavoridos, hacia la derecha, hacia la izquierda, o en dirección de la bala, peor, ¿no? Siempre se dice que cuando hay una balacera, un asalto al suelo mejor. Así evitamos que alguna bala nos alcance, nos caiga,
en cualquier parte de nuestro cuerpo y sobre todo en la médula espinal. Eso respondiendo a otra duda que por ahí me están haciendo. Muy bien chicos. Vamos a continuar, listo, y repito, igual si hay preguntas o consultas, lo dejan a través del chat. El encéfalo está conformado por 3 partes entonces, ¿cierto? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico o bulbo raquídeo. De estos 3, el órgano más importante va a ser el cerebro. Es más, el cerebro, mira, si puedes observar en el dibujo, la mayor porción es que está, la mayor masa que está dentro de nuestro cráneo, eso se llama cerebro. Nuestro cerebro es muy importante, es desarrollado. Nuestro cerebro, ¿de qué se encarga? De elaborar los procesos mentales. Quiere decir que gracias al cerebro pensamos. Gracias al cerebro tenemos memoria. Gracias al cerebro tenemos imaginación. Si no tuviéramos cerebro, no podríamos pensar. Si no tuviéramos cerebro, no podríamos tener memoria. No podríamos imaginar. Por ejemplo, las plantas. Las plantas no tienen cerebro, por eso que las plantas no piensan, las plantas no memorizan, las plantas no imaginan. A pesar que es un ser vivo, como no tiene cerebro, no tiene funciones mentales como pensar, imaginar, memorizar. Profesora, mi perrito, mi gatito tiene cerebro, pero no piensa, es cierto, nuestros animales no piensan, pero sí tienen otros procesos mentales. Por ejemplo, tienen sensaciones, el cerebro se encarga de registrar las sensaciones. Los animales tienen emociones, el cerebro también se encarga de registrar las emociones. Nuestros animales tienen memoria, se acuerdan de ti, por eso mueven la colita, ¿verdad? Entonces, sí tienen procesos mentales, obviamente menos el pensamiento, porque el pensamiento es un proceso mental de orden superior. Entonces, todas esas funciones lo tenemos gracias a nuestro cerebro. Sin cerebro, no podríamos pensar, no podríamos imaginar, no podríamos razonar, no podríamos tomar decisiones. Entonces, ahí está, chicos. Es uno de los órganos más importantes. Bueno, tenemos varios órganos importantes, ¿no? El cerebro es importante, el corazoncito también es importante, la médula espinal es importante. Cuando algo se daña, pierde las funciones, ¿verdad? Listo. Muy bien. A ver, por ahí me están preguntando si todos los cerebros de todos los seres humanos son diferentes. Sí, porque hay cerebros, por ejemplo, que desarrollan más la parte artística, hay cerebros que desarrollan más la parte matemática, hay cerebros que desarrollan más la parte, en este caso, visual espacial. Entonces, como el cerebro tiene varias funciones, pero hay funciones en las cuales destacamos más y hay funciones en las cuales destacamos menos, a diferencia de repente del compañero, ¿no? O de algún familiar. Eso vamos a verlo cuando hablemos de los hemisferios cerebrales o partes del cerebro, ¿ya? Listo. El cerebelo, mira. Esta parte que está acá, jovencitos, acá está la flechita, viene a ser el cerebelo. ¿De qué se encarga el cerebelo? De la postura, del equilibrio, de los movimientos finos, de los movimientos coordinados. El cerebelo se encarga de la postura, quiere decir que gracias al cerebelo tú estás sentado derechito, ¿cierto? Estás sentado derechito, no creo que estés recostado en tu cama o recostado en la silla, ¿no? A veces cuando no tenemos sobre qué recostarnos, igual nos sentamos derechos. Cuando te paras derecho, te sientas derecho, eso se llama postura. Tienes una buena postura, tienes un buen equilibrio, entonces el cerebelo participa ahí. Pero también participa en movimientos coordinados. No es cualquier movimiento, sino coordinados. Por ejemplo, a la hora de marchar, los que han pertenecido a la escolta, para marchar, chicos, no es cualquier movimiento, ¿no? Tienes que coordinar bien tu brazo derecho con tu pierna izquierda. O sea, no es cualquier movimiento. Para tocar piano, para tocar flauta, para tocar guitarra, también los movimientos tienen que ser finos, delicados, coordinados, secuenciales. Entonces, en ese tipo de movimientos coordinados participa el cerebelo. Postura, equilibrio, por ejemplo, en fiestas patrias suelen venir los equilibristas al circo, personas que caminan sobre una soga, ¿verdad? Retan al equilibrio y no se caen, de tanta práctica no se caen, entonces ahí están haciendo uso de su cerebelo.
Gracias al cerebelo te paras sobre un pie, gracias al cerebelo puedes caminar sobre un muro, aunque es peligroso caminar sobre un muro alto, pero el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, con la postura y con los movimientos coordinados. Lamentablemente hay una sustancia que en cantidades exageradas daña el funcionamiento del cerebelo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del alcohol. ¿Tú has visto a una persona, por ejemplo, que ha bebido de forma exagerada? Cuando una persona bebe de forma exagerada, a ver por ahí tu tío, tu primo, tu vecino de repente, ¿no? Cuando bebe, pues toma como si le estuvieran pagando, ¿verdad? Cuando una persona bebe de forma exagerada, a ver, ¿qué pasa a la hora que se ponen a caminar? No pueden controlar su equilibrio, no pueden controlar su postura. Una persona alcohólica, hasta cuando sube las escaleras, se resbala. O está sentado y está que se cae para un lado, para el otro lado, tiene que sostenerlo. Baja del carro, no coordina sus movimientos, es muy torpe, hasta si hay una casa ahí puede chocarse en la pared. Tienen que llevarlo al familiar entre dos, entre tres, porque ni siquiera puede ponerse de pie. Entonces, el alcohólico daña las funciones del cerebro. Imagínate lo peligroso que es el alcohol, ¿no? Entonces, cuando tú llegues a una mayoría de edad, es mejor, si es que vas a beber, es mejor beber de forma moderada, o sea, sin exagerar. Además, beber tampoco es obligatorio. Hay personas que quieren beber, pero hay personas que prefieren ir al cine en grupo, otros prefieren, en este caso, compartir algún almuerzo. No todo es bebidas alcohólicas. Todo lo ven bebidas alcohólicas, ¿no? Bautizo, bebidas alcohólicas. Matrimonio, bebidas alcohólicas. Navidad, Año Nuevo, bebidas alcohólicas. Y no se dan cuenta lo terrible que es pues las bebidas alcohólicas si uno lo consume de forma exagerada. Entonces, cuando lleguemos a ser adultos, bueno, en el caso de ustedes, tienen que beber, si es que lo han decidido así, de forma moderada, porque vas a ser la vergüenza de tu vida, ¿no? Te van a grabar, imagínate, pues caminando así, de forma tambaleándote, que te caes. Incluso algunos alcohólicos orinan su ropa, ¿no? Mojan su ropa. No controlan pues sus movimientos, cierto, eso es cierto, no controlan sus movimientos, ni su conciencia, ni sus acciones, así que ya saben. La próxima vez que vemos un borrachito ahí, bien borrachito, que está caminando en zigzag, ya sabemos que ha dañado su cerebro. Funciones del bulbo raquídeo troncoencefálico. El bulbo raquídeo troncoencefálico tiene funciones vitales, o sea, funciones importantes para poder vivir, como por ejemplo la respiración. Respirar es muy importante, ¿verdad? Entonces, para poder vivir, respirar es muy importante. Con eso de la pandemia, muchas personas han necesitado respirar, han necesitado oxígeno y ya se han visto en esa necesidad incontrolable de querer, en este caso, respirar para poder vivir. También, aparte de respirar, también el bulbo raquídeo troncoencefálico también se encarga del ritmo cardíaco. Es otra función vital. ¿Qué pasa si se altera nuestro ritmo cardíaco? Podríamos morir. De ahí que el tronco encefálico o bulbo raquídeo también lo conocen como el núcleo de la vida, el núcleo vital, porque tiene que ver con funciones muy importantes, funciones vitales, que si es que se detiene o se paraliza, podríamos morir de forma inmediata. Si una bala o un fierro ingresa a la altura del bulbo raquídeo, podemos morir de forma inmediata. En cambio, si una bala o un fierro atraviesa el cerebro, podríamos vivir. Ha habido casos de personas que han vivido con una bala en el cerebro por varios días, hasta que le programen, ¿no?, la operación, hasta que le logren extraer la bala y no han muerto. También depende del recorrido de la bala. Entonces, ¿pero qué pasaría si la bala o el fierro atraviesa el bulbo raquídeo o la médula espinal? Ahí sí es bien difícil que la persona sobreviva, porque inmediatamente ataca los músculos que participan en la respiración o en el ritmo cardíaco y la persona pues puede morir de forma casi inmediata. Muy bien, ahí está entonces. Vamos a colocar. El sistema nervioso central se clasifica en dos partes. En el encéfalo, observa, el encéfalo está conformado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y la segunda parte viene a ser la médula espinal. Hemos dicho que la médula espinal se ubica dentro de nuestra columna, es un cordoncito delgado, ¿verdad? Felizmente la columna
es un hueso que protege a la médula espinal. Es considerada el centro de los reflejos, como por ejemplo, retirar la mano ante la plancha que está caliente, hemos dicho, ¿no? O retirar el pie cuando pisamos un clavo. Pisamos un clavo accidentalmente y lo que hacemos es rapidito retiramos el pie. También se encarga de conducir el impulso nervioso hacia las otras partes. Una lesión a la altura de la médula espinal puede generar una hemiplegia o cuadraplegia. Acá tenemos al cerebro, sus funciones. El cerebro se encarga de elaborar los procesos mentales, el cerebro tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la imaginación. En cambio, el cerebelo tiene que ver con nuestra postura, o sea, sentarte derechito, con el equilibrio, cuando no te caes, o los movimientos finos, o movimientos coordinados, como por ejemplo, marchar o tocar guitarra. Tocar guitarra, tocar cajón también, o sea, cualquier instrumento musical necesitamos coordinar. Incluso cuando aplaudimos también tenemos movimientos coordinados. Hasta cuando escribes. Tú no escribes cualquier letra, ¿no? Tú dibujas tu letra, entonces tus movimientos son coordinados. El cerebelo puede ser dañado terriblemente por el consumo de las bebidas alcohólicas. El tronco encefálico, hemos llamado el tronco encefálico o bulbo raquídeo, le hemos llamado núcleo de la vida, porque se relaciona con las funciones vitales, como por ejemplo está relacionado con la respiración, está relacionado con el ritmo cardíaco. Ahora vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. A ver, concéntrate en este otro dibujo, ¿ya? Chicos, mira, todo esto que estoy señalando, ¿sí? Viene a ser el cerebro. Todo esto que estoy señalando viene a ser el cerebro. Lo que estoy señalando, ¿ya? Todo esto. Aquí está. En cambio, el de abajo, ahí está la flechita, el de abajo es el cerebelo. Y este aquí es el tronco, es como un tronquito de un árbol, ¿no? Tronco encefálico o bulbo raquídeo. Vamos a concentrar en la parte de arriba, ¿ya? En el cerebro. Si yo divido el cerebro en 4 partes, voy a tener pequeñas porciones cerebrales conocidas como lóbulos, los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales son las partes del cerebro. Está dividido en 4 partes principales. Aunque hay un quinto lóbulo llamado el lóbulo de la ínsula, pero como tiene funciones digestivas, no es tan considerado. En cambio, los demás lóbulos sí, ahí ya tiene funciones psicológicas, hay que lo consideran más. ¿Cuáles son los lóbulos cerebrales más importantes? El que está a la altura de la frente, acá está pintado de color celeste, el que está a la altura de la frente viene a ser el lóbulo frontal. El que está a la altura de la nuca, mira esto de acá de anaranjadito, es la porción del cerebro que está a la altura de tu nuca. Ese es el lóbulo occipital. El que está en la parte de acá arriba, el lóbulo parietal. Y el de color amarillo, este es amarillo, ¿cierto? Que más o menos se encuentra a la altura de tu oído, viene a ser el lóbulo temporal. Entonces son 4 los lóbulos principales. Profesora, el hipotálamo, aquí está, ¿es un lóbulo? No. No, solamente se aprovechó el gráfico para señalar que esta partecita se llama hipotálamo. Los demás sí son lóbulos, 4, repito, 4 lóbulos principales, el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Cada lóbulo tiene sus respectivas funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal, gracias a esta parte del cerebro pensamos, hasta incluso planificamos, a ver, ¿qué vas a hacer en la tarde? Profesora, a las 5 de la tarde voy a ir al cine con mi familia. Profesora, en cambio yo voy a lavar mi ropa. En cambio yo voy a hacer la tarea, las domiciliarias, voy a ir avanzando. Entonces, el lóbulo frontal te permite planificar. Cuando vas a ir a la playa, cuando vas a hacer la tarea, cuando vas a hacer algún paseo. Planificamos eventos gracias al lóbulo frontal. En cambio, el lóbulo parietal se relaciona con el sentido gusto, con el sentido gustativo, con el sentido táctil. Parietal tiene que ver con el gusto y con el tacto. El occipital con la vista, o sea, ver imágenes. Todo lo que tenga que ver con imágenes, lóbulo occipital. Y el temporal, como está a la altura del oído, se relaciona con la audición.
está relacionado con la audición, está relacionado también con la memoria. Una lesión a la altura del lóbulo temporal puede hacer que pierdas la memoria, y a la pérdida de la memoria se le llama amnesia. En el lóbulo temporal también se ubica el área de Wernicke. El área de Wernicke, que está dentro del lóbulo temporal, es el área que nos permite comprender lo que el compañero nos dice, comprender lo que la mamá nos dice, comprender lo que la profesora nos explica. El área de Wernicke o área de la comprensión se encuentra acá en el lóbulo temporal. Acá están las funciones, chicos. Se ha puesto en la parte, se ha llegado a describir. Entonces, mencionemos, ¿ya? El lóbulo frontal. ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? De pensar, también del olfato. En el lóbulo frontal, se llama así frontal porque está a la altura de la frente, esa porción del cerebro. El lóbulo frontal, ahí se ubica el área de Broca. El área de Broca es un área importante para poder hablar. Si ahorita puedes hablar, si ahorita los profesores también podemos hablar, articular palabras, es porque estamos usando nuestra área de Broca. Si es que hay un accidente y se daña el área de Broca, lamentablemente ya no podríamos hablar. O sea, ha habido casos de accidentes automovilísticos, lesiones, repito, severos, o también, también puede ser hemorragias internas a nivel cerebral, hemorragias, también, ¿no? Si hay daños en el área de Broca, como Broca se encarga de poder hablar, lamentablemente ya no podríamos hablar. En terapia se recupera a veces parte del habla, pero a veces no, depende de la lesión. A ese daño, en el área de Broca, a ese daño se le conoce con el nombre de afasia motora. O sea, la afasia motora es cuando la persona tiene problemas para hablar debido a las lesiones en el área de Broca. El lóbulo frontal también se encarga de la iniciativa, planificamos tareas y está relacionado con nuestra personalidad. El lóbulo temporal, como está a la altura del oído, se encarga de la audición, se encarga de la memoria. Ahí está el área de Wernicke, el área de la comprensión del lenguaje. El parietal tiene que ver con el sentido táctil, con el gusto, y también permite que podamos desplazarnos, ya que está relacionado con la orientación en el espacio. El occipital solo está relacionado con una sensación, que es la sensación visual. Jovencitos, estos son los lóbulos cerebrales. Si es que nosotros dividíamos al cerebro en 4 partes, teníamos a estos lóbulos cerebrales. Pero ¿qué pasaría si yo divido el cerebro solamente en 2 partes? Mira este otro dibujito. Voy a señalarlo, ¿ya? Todo esto que estoy señalando, todo es el cerebro. Pero si yo divido al cerebro por la mitad, mira, acá está la mitad. Si yo divido el cerebro por la mitad, entonces, si divido el cerebro en 2 partes, por la mitad voy a tener a los hemisferios. ¿Sí? Va a haber una mitad que sería la mitad derecha y va a haber otra mitad que sería la mitad izquierda. Eso se llaman hemisferios. Hemisferio izquierdo, la mitad izquierda, y hemisferio derecho, la mitad derecha. ¿Ya? Cada mitad de nuestro cerebro tiene sus respectivas funciones. Por ejemplo, nuestro cerebro derecho, ¿de qué se encarga? De la imaginación. Si tú tienes buena imaginación, tienes buena creatividad, destacas en la música, destacas en el arte, destacas en dibujo, porque hay alumnos que yo he visto que hacen bonitos dibujos. Destacas en dibujo, destacas en la música, destacas en el arte, destacas en pintura. Eso significa que tu cerebro del lado derecho es quien se ha desarrollado más. Entonces la imaginación o creatividad tiene que ver con la mitad del cerebro del lado derecho. ¿Ya? Pero también el hemisferio derecho tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Es un cerebro muy intuitivo, es un cerebro artístico, se relaciona con la música y también permite que nos podamos orientar en el espacio. Profesora, de repente por ahí un jovencito me dice que destaca en números. Si tú destacas en números, a ver, todos aquellos alumnos que destacan en álgebra, los que destacan en aritmética, los que destacan en trigonometría, los que destacan en razonamiento matemático. Entonces, si tú destacas en números, el cerebro que más estás desarrollando
la parte predominante es el izquierdo. El cerebro izquierdo es el cerebro matemático. En cambio, el cerebro derecho es el cerebro artístico. El izquierdo es matemático. Ya, jovencitos, el cerebro de Newton, el cerebro de Pitágoras, de Tales de Mileto, de Albert Einstein, que tiene que ver con los números y lo consideraban bastante sencillo los números. Y es cierto, ¿no? Hay alumnos que destacan en números. Entonces su cerebro derecho estaría más desarrollado. Perdón, izquierdo. El cerebro izquierdo tiene que ver también con los símbolos, con la lógica, con la expresión, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con el razonamiento y tiene que ver con el aprendizaje. Esas son las principales funciones del cerebro izquierdo. ¿Ya, chicos? Pero también cada hemisferio controla alguna parte de nuestro cuerpo. Aparte de sus funciones, cada hemisferio controla alguna parte de nuestro cuerpo. Para explicar qué parte de nuestro cuerpo lo controla, es muy importante que tú me respondas si escribes con la mano derecha o escribes con la mano izquierda. A ver, ¿con qué mano escriben ustedes en el chat? ¿Eres diestro o eres zurdo? A ver, por ahí tengo 4 respuestas. Tengo 7 respuestas. Vamos a... Uy, mi mouse no funciona. Voy a leer las respuestas. Ya, ahora sí. A ver. Ocho respuestas. A ver, me dicen diestro, diestro. Llevan 2 diestros por aquí. Por aquí hay más. La derecha. Uy, la mayoría son diestros. Diestro, diestro. Ah, ya, algunos escriben con las dos manos. Derecho y izquierdo. ¿Y qué tal? ¿Pero escriben bien o con una mano les sale mejor y con el otro medio chupequito? Ya, algunos me dicen que escriben tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, pero la mayoría es diestro. ¿Ninguno es zurdo? Solamente zurdo, solamente zurdo. En un salón de clase hay entre 1 o 2 zurdos generalmente. A ver, acá tengo una respuesta. Ah, sí, por fin, un zurdo. Ya, la mayoría diestro, un zurdo y 2 ambidiestros. Cuando tú escribes con la mano derecha y con la mano izquierda sería ambidiestro. Solo con la mano derecha, diestro. Solo con la mano izquierda que puedas escribir, zurdo. Ya, entonces tengo 2 ambidiestros, un zurdo y casi todos son diestros. Ya, listo, chicos. ¿Por qué les he preguntado eso? A ver, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos primero en los que son diestros, ¿ya? Cuando tú escribes con la mano derecha, todos los diestros, cuando escribes con la mano derecha, ¿quién controla los movimientos de tu mano derecha? Quien va a controlar los movimientos de tu mano derecha va a ser tu cerebro izquierdo. Acá siempre es opuesto, ¿ya? El cerebro izquierdo es el que se encarga de controlar todos los movimientos de tu mano derecha. No solamente de tu mano derecha, sino también de tu pierna derecha. Tú levantas tu pierna derecha, eso lo controla tu cerebro izquierdo. Tú levantas o cargas algo con tu mano derecha, o escribes, ¿no? Con tu mano derecha. Eso lo controla tu cerebro izquierdo. O sea, en el control de movimiento siempre va a ser al revés. El cerebro izquierdo controla al derecho. Entonces, el cerebro izquierdo está controlando a todo lo que son diestros. ¿Sí? Todo lo que son diestros. En cambio, si tú eres zurdo, ya a ver, saca tu cuenta, ¿cómo sería? ¿Quién controla los movimientos del zurdo? El otro cerebro, ¿no?
El cerebro derecho controla el opuesto. El cerebro derecho controla brazos o piernas de las personas que escriben o patean con la pierna izquierda. Los zurdos, sus movimientos están controlados por la pierna, perdón, por el cerebro izquierdo. Siempre va a ser al revés. El cerebro derecho, perdón, acá estoy señalándolo, el cerebro derecho controla al opuesto, al izquierdo. Profesora, cuando yo escribo con la mano izquierda, entonces ¿lo controla mi cerebro derecho? Sí. Cuando yo meto un gol con mi pierna izquierda, ¿lo controla el cerebro derecho? Sí. Ya sé que nos perdimos goles ya. Entonces, el control para todos los zurdos, el movimiento de la mitad del cuerpo izquierdo es controlado por el derecho. O sea, en control de movimiento siempre va a ser el lado opuesto, al revés. Ahora, los que son ambidiestros están usando tanto el lado derecho como el lado izquierdo, pero pocas veces tenemos casos de ambidiestros. En el salón hay 2 que son ambidiestros. Ya, son pocos los casos, ¿no? Igual que el zurdo también son pocos los casos, el del ambidiestro. Les preguntaba eso para que a la hora de que ustedes muevan el brazo derecho o el izquierdo, sepan quién de los cerebros se está encargando de dichos movimientos. Hemos dicho que en el caso de los movimientos siempre va a ser el lado opuesto del cerebro, o sea, al revés. Muy bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consultita? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? ¿Ninguna? Ya, pasamos a las preguntas de la dirigida. A ver, acá tenemos a la dirigida. Antes de eso, por acá tengo una consultita. Ah, ya, ¿por qué el lado opuesto? Bueno, lo que pasa es que internamente hay nervios que cruzan, en vez que se vaya directo, cruzan al otro lado de nuestro organismo. Por eso es que es el lado opuesto. Porque los nervios, las neuronas, el axón, todas nuestras terminaciones se van al lado opuesto. Por eso que en los movimientos va a ser siempre el lado opuesto. Ahora sí, gracias por las preguntas. Gracias por la consulta. Respondido. Muy bien, chicos. Sí, los dibujitos van a encontrar así, que del cerebro salen varios nervios, axones, nervios, terminaciones que en lugar de irse derechos, se van, cruzan y se van al lado opuesto. Por eso que siempre sale al revés en los movimientos. Vamos a concentrarnos ahora en la dirigida, ¿ya? Pregunta número 1, ahí está la preguntita, ahí están las alternativas para que puedas animarte cuál responder. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta número 1? ¿Qué dice? Los procesos psíquicos, o sea, se refiere a los procesos mentales, ¿no? Los procesos psíquicos o los procesos mentales superiores tienen como base biológica. Bueno, procesos psíquicos superiores tienen como base biológica al tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Y qué tema estamos hablando el día de hoy? Del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se encarga de todos los procesos mentales superiores, porque recordemos que nosotros tenemos un cerebro superior, un cerebro desarrollado y otras estructuras desarrolladas más a diferencia de los otros seres vivos. Entonces, la pregunta número 1 es el tema que estamos desarrollando, el sistema nervioso central. ¿Ya? Hay otros sistemas nerviosos también, ¿no? Hay también sistema nervioso periférico, autónomo, somático, neurovegetativo, pero eso lo ven en biología. En psicología observamos principalmente la letra C, el sistema nervioso central. Es que lo que pasa es que, ¿por qué psicología se concentra en el sistema nervioso central? Porque la psicología estudia los procesos psíquicos, los procesos mentales. En cambio, biología, anatomía tiene otros estudios, otra función. Entonces, en la pregunta 1, la respuesta sería la C. A ver, colocamos claves.
Ahí está la respuesta, chicos. En la preguntita 1 sería la alternativa C. Pasamos a la pregunta 2. La alegría que experimentas al ingresar a la universidad. Claro, porque cuando ingresas a la universidad te alegras, ¿no? Te emocionas, ¿cierto? Estás contento, feliz, saltando sobre un pie, brincando, ¿no? Entonces dice, la alegría que experimentas al ingresar tiene que ver con la hormona o neurotransmisor llamada, vamos a colocar las alternativas para que te animes a responder. A ver, ¿cuál de esos 5 crees tú que tiene que ver con el estar alegre, contento, feliz, buen humor, buen estado de ánimo? A ver, ¿será la prolactina? ¿Será la insulina? ¿Será la acetilcolina? La acetilcolina descartado, ¿no? Porque la acetilcolina es cuando hay peligro, cuando hay riesgo, cuando hay tensión. ¿Será la tiroxina o será la serotonina? A ver, por acá tengo 2 respuestas de las cuales la respuesta de Diego está bien. ¿Y qué ha respondido su compañero? Acá tenemos como respuesta la última alternativa, la serotonina. La serotonina, entonces, es un neurotransmisor que se relaciona, hormona que se relaciona con nuestras emociones, pero también con el hecho de estar despierto, atento, dormido, ¿no? Cuando tenemos sueño, el cerebro está produciendo serotonina. Y cuando estamos despiertos, hay poca serotonina y por eso estamos despiertos. Pero también con las emociones, ¿te acuerdas? Había mencionado que algunos investigadores piensan que la depresión, que es un trastorno emocional, tiene que ver con la serotonina. La serotonina no solo tiene que ver con la tristeza, también con la alegría, con el buen humor. Tú te ríes, estás contento, estás feliz, es porque produce serotonina. De ahí que algunos alimentos, como el chocolate que regalan en el Día de la Madre, producen serotonina o sustancias químicas que favorecen el buen humor, claro, siempre y cuando lo consumamos de manera no exagerada. También hay alimentos como el plátano que producen serotonina, por supuesto. La manzana también, por eso es que algunos toman agua de manzana y luego les da sueño. Produce serotonina. Sí, los antigripales también, pues estás con gripe, te tomas pastilla antigripal, bien dormido te quedas, ¿no? Entonces bloquea la serotonina. Los antidepresivos producen serotonina para que obviamente la depresión desaparezca. O sea, hay alimentos que producen o inhiben la producción, valga la redundancia, de esta sustancia, serotonina. Entonces la respuesta sería la última alternativa, la alternativa E. Seguimos. Preguntita 3. ¿Cómo se llama el neurotransmisor vinculado al placer y al aprendizaje cuya insuficiencia tiene que ver con la enfermedad de Parkinson? A ver, ¿cuál de las alternativas es un neurotransmisor que se relaciona con la enfermedad de Parkinson? Ahí está, tengo 5 respuestas. Recuerda que la enfermedad de Parkinson le da a personas mayores de 60 o 65 años. ¿Verdad? Raras veces a una persona joven, raras veces. Generalmente personas mayores, de 60 o 65 años, pero no todos los abuelitos, hemos dicho 10 o 15% de abuelitos podrían sufrir de la enfermedad de Parkinson, porque por ahí alguien me puede decir, profesora, mi abuelito tiene 80 años y no tiene Parkinson. Mi abuelito tiene 90 años y no tiene Parkinson, a buena hora, ¿no? Pero hay otros que sí tienen Parkinson. Tiembla su brazo, tiembla su pierna, hasta cuando está comiendo está temblando su brazo y no pueden comer porque se les derrama la comida debido a los temblores. 8 respuestas, vamos a verificar, de las cuales, muy bien Briana, muy bien Jeremy, muy bien Diego, tu respuesta está bien. Muy bien, chicos. Muy bien, Jeremías, tu respuesta está bien.
Hay varios que me han respondido bien. Kiara, tu respuesta está bien. Solo que mi mouse no funciona correctamente para leer todos. Briana, tu respuesta está bien. Así que tengo que mandar a arreglar mi mouse. Xiomara, muy bien tu respuesta. Medina, la C, por supuesto. La alternativa C. En la pregunta 3, la respuesta sería la alternativa C, la dopamina. La dopamina estaba relacionada con dos enfermedades, ¿verdad? Con la esquizofrenia, si es que había un exceso de dopamina, con la esquizofrenia, o con la enfermedad de Parkinson, si es que había una disminución en la producción de dopamina. Así que nuestro cerebro solito produce las cantidades normales, las cantidades adecuadas que necesita. Si esto se altera siendo exagerado o produciéndose menos, podría causar estas enfermedades, el mal de Parkinson. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, que es uno de los tantos papas que hemos tenido, padecía de esta enfermedad, mal de Parkinson. El Papa generalmente es una persona mayor, ¿no? Bastante mayor. Y bueno, en ese caso, él, Juan Pablo II, tenía esta enfermedad Parkinson. Y así hay varios abuelitos que sufren el Parkinson. ¿Hay tratamientos? Sí. Hay una medicina llamada L-Dopa, que si el paciente se lo toma, los movimientos involuntarios desaparecen y, entre comillas, puede hacer su vida normal. Sí hay tratamiento, felizmente, ¿no? Hay tratamiento. 4. Dice, el poder recordar los nombres de sus amigos para ver, el poder recordar los nombres de sus amigos tienen que ver, a ver, ¿cuál de estas estructuras se relaciona con la memoria, con recordar el nombre de mis amistades? Bueno, aquí hay una estructura nueva, chicos, que les voy a mencionar recién. Ya les he hablado del cerebelo, ¿cierto? Postura y equilibrio. Ya les he hablado del tronco encefálico, también les he hablado del lóbulo occipital, pero me falta hablarles del hipocampo y del hipotálamo. Así que en la 4 la respuesta es cualquiera de estos dos. Hipocampo e hipotálamo. Y entre los dos, la respuesta va a ser la segunda alternativa. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Es otra estructura que faltó mencionar, ahorita que nos están preguntando, lo estamos mencionando. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Entonces, cuando es memoria de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, recordar los amigos de la primaria, recordar los amigos de inicial, aunque de inicial bien difícil. Recordar los amigos de la primaria, eso sí, ¿no? Entonces, la memoria de largo plazo, la memoria que nos permite grabar por mucho tiempo una información, tiene que ver con el hipocampo. Esa es la respuesta a la pregunta 4, el hipocampo. ¿Ya? Profesora, si el hipocampo tiene que ver con la memoria, ¿cuál es la función del hipotálamo? Los que quieren saber, la función del hipotálamo tiene que ver con la temperatura. El hipotálamo regula la temperatura cuando sentimos frío o calor. El hipotálamo también tiene que ver con el apetito, o sea, tenemos hambre o ya nos sentimos llenos, saciados y ya no queremos comer. El hipotálamo tiene que ver con el hambre, con la sed. Como el hipotálamo se relaciona con el hambre y la sed, algunos investigadores creen que el hipotálamo tiene que ver con trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Si has escuchado hablar de la anorexia o la bulimia, probablemente ese trastorno tiene como base alguna alteración a nivel de su hipotálamo. Pero la respuesta en la pregunta 4 es la letra B, hipocampo, memoria de largo plazo. Seguimos a ver la 5. En la 5 me pide que señale la que no pertenece, la que no corresponde. A ver, ¿quién de todas no corresponde a los hemisferios? Había dos hemisferios, ¿no? Derecho e izquierdo. A ver, ¿quién no corresponde? Ahí, vamos a colocar las alternativas. Por ejemplo, la alternativa A me dice, tiene funciones complementarias, se complementan. La alternativa B, controlan hemicuerpos diferentes. Sí, ¿no? Esto sí pertenece, ¿no? Hemos dicho que controla hemicuerpo diferente, o sea, el cerebro derecho controla al izquierdo, a su opuesto, diferente.
y el izquierdo controla el derecho. Esto sí es correcto, ¿no? La segunda alternativa es correcta. La tercera alternativa, ¿tiene áreas motoras? Sí, porque no solamente tiene que ver con controlar las sensaciones, sino también los movimientos. Acá está. Cuando dice áreas motoras se refiere a los movimientos y cuando dice áreas sensitivas se refiere a las sensaciones. Entonces la respuesta está entre la primera y la última alternativa. En la pregunta 5, la respuesta está entre la primera y la última alternativa. Me dice, marque o señale la que no corresponde. ¿Y quién no va a corresponder? La última, la letra E. La letra E dice, trabajan aisladamente, o sea, por separado. Si bien es cierto, cada uno tiene sus funciones, pero eso no significa que sean aislados. Si en un accidente se daña una de las porciones del cerebro, el otro lo auxilia. O sea, quiere decir que tienen funciones que se complementan. No trabajan de forma aislada, se complementan si es que hubiese alguna lesión. Es la última, ¿no? La última sería la respuesta. Muy bien, Jeremy, esa es la respuesta. Así es, Xiomara. La última sería la respuesta. En la pregunta 5 estamos. En la pregunta 6. Al leer un texto, podemos formar imágenes sobre su contenido. Al leer un texto, estamos haciendo uso de nuestra imaginación, cuya base biológica, a ver, las imágenes, la imaginación. ¿Con cuál de todas estas alternativas tiene que ver con la imaginación? Acá, chicos, o respondes la segunda alternativa, hemisferio derecho, o la cuarta alternativa, hemisferio izquierdo. A ver, ¿cuál eliges? ¿Cuál de los dos crees que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad? Es más, es conocido como un cerebro artístico, porque tiene que ver con la música. Para crear música hay que tener mucha imaginación, ¿cierto? Para crear las letras de la canción hay que tener mucha imaginación. Aunque en la actualidad muchos cantantes les falta imaginación, ¿verdad? La cumbia lo vuelven salsa, la salsa lo vuelven cumbia o música romántica. ¿Y la imaginación dónde quedó de estos artistas? Ah, los escultores sí, pintores también. Entonces es el cerebro artístico en la pregunta 6, el que se relaciona con la imaginación, con la creatividad. Listo, tengo 8 respuestas, de las cuales, muy bien Jeremy, muy bien Mateo, muy bien Jeremías, tu respuesta está bien. Por acá tengo más respuestas. Muy bien, Xiomara. La respuesta sería hemisferio derecho. Hemisferio derecho, ¿sí? Hay otros alumnos que también han respondido bien. No se preocupen, a la hora que dan los temáticos, les voy pasando sus apellidos, porque el mouse no me permite registrar bien. Pero cuando den el temático ahí, yo voy a estar revisando uno por uno, ¿ya? Para tomarlos en consideración. Entonces, en la pregunta 6, la respuesta es hemisferio derecho. Sí, la segunda alternativa, B. 7. Centro nervioso relacionado con la planificación, organización y verificación de nuestras actividades. A ver, ¿cuál de estas estructuras? Ya, elige entre los 3. ¿Cuál de estas estructuras se encarga de poder planificar? Planificar eventos, planificar tareas, planificar paseos. ¿Cuál de todos? ¿La A, la B o la C? Muy bien, Medina. Muy bien, Briana. Ayala, al igual que Mario, están respondiendo correctamente. Jeremy, tú también. Perfecto, Jeremy. Lóbulo frontal. Listo, lóbulo frontal. En la 7 la respuesta sería la alternativa C. Lóbulo frontal, la porción del cerebro que está en la frente. Gracias a esa porción pensamos, planificamos, nos organizamos. Jacob, también tu respuesta es correcta. Leonardo, ya también. En la 8, ubique la relación correcta. A ver, ¿qué relación será correcta? La A. La A me dice, el lóbulo occipital se encarga del razonamiento. ¿Será eso correcto? La B.
El cerebelo se encargará de saltar la soga, o sea, me permitirá saltar la soga. La C, el área de Broca se ubica en el hemisferio derecho. Ya, elige entre estos tres. Entre estos tres. Si tuviéramos que elegir entre estos tres, la respuesta sería, muy bien, Quispe, Yasmin, Briana, al igual que Allison. Xiomara, muy bien, tu respuesta está bien, Xiomara. Jeremy, Vigil, también tu respuesta está bien. ¿Alguien más se anima? Entre las tres primeras, ¿cuál tendrá la relación correcta? O sea, su función y su porción cerebral. Ayala, muy bien. Tu respuesta está bien, Ayala. Marcos. Ya, entonces, ¿qué han respondido sus compañeros que acabamos de mencionar? La segunda alternativa, por supuesto, Jacob. La segunda alternativa. Gracias al cerebelo podemos saltar. ¿Por qué, profesora? Es que recuerda que para saltar soga necesitamos tener movimientos coordinados, ¿no? Porque si no la soga nos atrapa. Entonces, para saltar soga tenemos que tener movimientos coordinados y el cerebelo se encarga postura, equilibrio y movimientos coordinados. En cambio, la C no es correcta. Área de Broca está en el izquierdo. Acá dice el derecho. Ahora, acá también no es correcta la A, porque razonamiento es frontal. Occipital es para poder ver, ¿no?, imágenes. En la 8, la segunda alternativa sería la respuesta, la B. En la 9, lleva y trae información de los músculos esqueléticos. Acá, chicos, es un dato nuevo, ¿ya? Es un dato nuevo. Porque no me dice información mental, me dice información de músculos. Porque si hubiera sido información mental, sería sistema nervioso central, todo lo que es mental, procesos psíquicos. Pero cuando me habla de información de músculos, solamente músculos, no tendones, articulaciones, principalmente músculos, sistema nervioso somático sería en la 9. El sistema nervioso somático tiene que ver principalmente con los movimientos o músculos. O sea, si yo me fijo en las alternativas, si hubiera cerebelo, marcaría cerebelo, ¿no? Pero no hay cerebelo, que también tiene que ver con los movimientos. Me habla de puros sistemas nerviosos, sistema nervioso, sistema nervioso, sistema nervioso, todos son sistemas nerviosos, ¿verdad? Entonces el somático se encarga de los movimientos o músculos. En cambio el encéfalo era un conjunto de órganos conformado por tres partes. Entonces en la 9 sería la cuarta alternativa. Y en la última preguntita también es un dato nuevo para ustedes. ¿Cuál es la base biológica de la agresividad? ¿Cuál de estas estructuras que estoy mencionando tiene que ver con la agresividad? Que no es buena ser agresivos, ¿no? A ver, ¿cuál será? La clave A no es, porque la médula espinal es la que lleva la información y la lesión puede causar hemiplegia. La clave B dice cerebelo, tampoco es, porque el cerebelo tiene que ver con la postura, equilibrio y movimientos coordinados. Acá en la pregunta 10 la respuesta sería sistema límbico. Profesor, hasta ahorita no ha mencionado el sistema límbico, ¿cierto? El sistema límbico, chicos, es considerada el centro de nuestras emociones. Quiere decir que tiene que ver con la ira, tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la alegría y tiene que ver con la agresividad. Entonces, el sistema límbico se relaciona con emociones, centro de las emociones. De ahí que la pregunta 10, la respuesta sería la alternativa C. ¿Cierto? Ahí está, mira, la alternativa C. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, vamos a concentrarnos en el temático. Como es tema 3, entonces sería temático 3, ¿verdad? Ya. Ahora sí, pueden abrir su temático y desarrollarlo.
Ya estamos en los temáticos. Si terminas tu temático, me escribes en el chat para poder registrarte, ¿ya? Ya, Zulka, Jeremías y Medina terminaron, ¿cierto? Ya les voy a anotar. Yasmín, anotada. Gianfranco, al igual que Dylan, también anotados. Manuel, ya, muy bien. Navarro y Ramos, ya, anotados, al igual que Quispe. Xiomara también. Briana y Diego. Gabriel, ya, también te anoto. A ver, Gabriel, Kiara Huercaya también. Mario Romero. Perfecto, chicos.
Leonardo, ya, también anotado ya Leonardo. También tengo a Ucharima. Muy bien, chicos, 2 minutitos más para los que les falta terminar. Los demás que ya terminaron pueden ir a su receso. Tienen sus 15 minutitos para poder estirarse, tomar agua, dar la vueltita a la sala.